Lo voy a traer. Bien. Buenos días. En esta primera charla vamos a tocar el tema de las condiciones mínimas en relación a conocer los riñones y sus funciones, sobre todo. Creo que esa es la parte inicial para comprender todos los temas que se vienen después, que son necesarios para que ustedes actúen de la mejor manera con los pacientes. ¿Sí? Y si ustedes miren ahí, esos son los órganos, los riñones, donde están ubicados, fíjense en la zona lumbar. Y para que ustedes sepan que estos dos órganos son vitales para la vida de la persona. Como todo órgano tiene su importancia, ¿no? Estos también tienen su importancia, y ahora los vamos a conocer. ¿Cuál es la importancia de estos dos órganos? Que tienen un tamaño que es facilito recordar, para que ustedes sepan. Es la regla 12, 6 y 3, ¿no? 12 de largo, 6 de ancho y 3 de grosor. Bien fácil, ¿no? Para que ustedes más o menos se den una idea del tamaño que tienen estos dos órganos. Gracias. El tamaño que tienen estos dos órganos, ¿no? Y que tienen varias funciones, pero primero hay que ver, fíjense que aquí, en estos dos órganos se elabora la orina, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la importancia de la orina. Y luego viene lo que se llaman estos dos tubitos, que son los uréteres, ¿no? Los uréteres, que tienen la función de llevar la orina hasta la vejiga, ¿no? La vejiga es como un globito en donde se almacena la orina hasta que ya se llena una cantidad suficiente, genera presión ahí porque ya se infla como un globo mucho y ya nos da las ganas de orinar y nosotros eliminamos, ¿no? Entonces, ese es el tamaño. Son dos, fíjense este capuchón que parece arriba, no son parte de los riñones, son unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, ¿no? Esas tienen otra función, ¿no? Esos son los riñones. Y arriba están unas glándulas, pero son otras. Lo tocaremos en otro tema. Muy bien, ahora vamos a hablar de las funciones, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, inclusive sean portadores de conocimiento y que transmitan ese conocimiento a otras personas. Ustedes con el conocimiento que están adquiriendo, que ya lo tienen por ser cuidadores de pacientes renales, más, ¿no?, la experiencia, ustedes pueden en muchos casos cuando vean a una persona darse cuenta que esa persona tiene alguna enfermedad y pueden hacer recomendaciones, ¿no? Me parece que estás hinchado, no vayan a hacer tus riñones, ve al nefrólogo, ve que te hagan tu chequeo, o tienes un color diferente, medio pálido, medio terroso, entonces anda que te chequeen, no vayan a hacer tus riñones. Entonces el conocimiento no es solo para criador, también vale mucho para transmitirlo y para advertir a las personas de que pueden tener alguna probable enfermedad y ellas se chequeen. Entonces, ustedes cumplen un rol no solo con sus pacientes, sino también en la sociedad, ¿no? Eso es muy importante. Mientras tengamos nosotros en la sociedad más personas con conocimiento, más personas que tengan experiencia, nuestra sociedad va a ser mejor, porque las personas a veces vamos al hospital cuando ya pasó mucho tiempo de enfermedad y a veces hay poco por hacer en esas condiciones. Pero conforme nosotros les advirtamos que vayan tempranamente, podemos hacer que la enfermedad cambie su rumbo y mejorar. Muy bien, entonces, la primera función de los riñones es eliminar toxinas. Fíjense. Entonces aquí, nosotros en nuestro metabolismo se llama todos los procesos que ocurren dentro del organismo. Nosotros no somos un armazón como un muñeco, ¿no? Brazo, el antebrazo, todo, así no.
Nosotros por dentro tenemos todo un sistema que está funcionando organizadamente y se comunican. El riñón elabora una sustancia que le dice al hueso, oye, ¿sabes qué? Forma hemoglobina. Fíjense, el riñón le dice al hueso, mediante una comunicación con sustancias, con moléculas, le dice, haz hemoglobina. Entonces, ya vamos a ver esa función, pero, ¿no? Entonces, así somos. Entonces, en ese proceso sucede, se forman desechos, ¿no? Que tienen que eliminarse, porque si no se eliminan, esos desechos se quedan con nosotros y producen enfermedad, producen consecuencias que son nada deseadas para el ser humano. Entonces, esta es la primera función del riñón. La sangre, nosotros por ejemplo comemos, esos nutrientes pasan a la sangre y la sangre se encarga de distribuir esos nutrientes a todo nuestro organismo. Una vez que todo nuestro organismo come, se enriquece, la sangre también es la encargada de recibir esos desechos. Es como cuando comemos en la casa, ¿no? Comemos bien rico y todo y después quedan los desechos, hay que eliminarlos. Igualito. Terminamos de comer nuestro cuerpo y la sangre dice, ya, me llevo todos los desechos. Se lleva. ¿A dónde se lo lleva? A los riñones. Y los riñones son los encargados de decir, este desecho lo jala y lo saca por los riñones. Esa es la función de los riñones. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes si los riñones no funcionan. Es como en nuestra casa. No hay basurero, no pasa. Y no podemos sacar la basura. ¿Cómo se va a almacenar? Tienen la mosca, la enfermedades. Acá vamos a terminar con enfermedades. Entonces, igualito, se acumulan las toxinas y se producen una serie de consecuencias adversas para las personas. Entonces, eso es lo primero. Ahora, estas toxinas son más de 1.500 toxinas que están identificadas. Puede haber mucho más, puede haber menos, lo que sea, pero son un sinnúmero de toxinas. Algunas son más peligrosas que otras, ¿no? Por ejemplo, hay toxinas que dañan el corazón. Entonces se acumulan y el corazón empieza a sufrir. Hay toxinas que dañan, por ejemplo, la visión. También toxinas. Hay toxinas que hacen que la persona, por ejemplo, sufra de dolores de muñeca, ¿no? Que se llama síndrome de túnel del carpo, no sé si alguien ha visto acá, ¿no? Entonces, dolores. Hay toxinas que se acumulan y producen dolores articulares. Hay toxinas que se acumulan y dañan los huesos, los vuelven más débiles y los pacientes se fracturan, ¿no? Y así, hay un sinnúmero de toxinas, cada una de ellas hace algo dañino y entonces tienen que eliminarse, tienen que eliminarse. De ahí se fundamenta el hecho de que nosotros tenemos tres formas de manejar esta parte, ¿no? La hemodiálisis, en lugar de pasar por el riñón y que el riñón dejarle las toxinas, pasan por un filtro y ahí salen las toxinas y regresa la sangre ya libre de toxinas de nuevo. Esa es la hemodiálisis, ¿no? Igual la diálisis peritoneal, no sé si ustedes están, ya en algún momento van a llevar también el tema de qué tipos hay de manejo, o el trasplante de riñón, ¿no? Cambiar los riñones para que ellos sean los mismos que eliminan las toxinas. Entonces, esta es la primera función, ¿sí? Eliminar toxinas. Otra de las funciones es el balance de agua. Nosotros, ustedes han visto en la naturaleza, como siempre les digo en los cursos, en la naturaleza, los animalitos toman agua solo cuando tienen sed, ¿no? No vemos a un perrito, no nos imaginamos tomando agua y que no tenga sed, no, ellos nos piden, tienen sed, ¿no? Todo en la naturaleza es así, solo toman agua cuando tienen sed. El único ser que toma agua cuando no tiene sed es el ser humano, ¿no? Vamos a tomar una cervecita, vamos a tomar una gaseosa, ¿no? Y entonces eso va en exceso ya es exceso. Entonces,
¿quién se encarga de eliminar ese exceso de agua? Los riñones. Miren, una forma sencilla de mirar es que si ustedes, por ejemplo, se toman 1 litro de agua, agua pura, el 80% de esa cantidad, o sea, 800 mililitros, tienen que ser eliminados por los riñones en las siguientes 4 horas. Esa es una medida grosera, rápida, de que los riñones están funcionando bien, ¿no? Si los riñones no consiguen eliminar el 80% de una carga de agua en las siguientes 4 horas, eso en medicina nosotros le decimos obsuria. O sea, hay algo que está pasando en los riñones que está mal, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos un balance de agua positivo? ¿A dónde se va el agua? Tomamos mucha agua, entonces aparecemos, ustedes han visto que a veces se van a la clínica por algún motivo, ¿no? Y les ponen 1 litro de suero, 2 litros de suero. A la mañana siguiente su cara aparece un poco hinchada, ¿no? O las piernas un poquito. ¿Por qué? Porque hubo retención un poquito de líquido hasta que el riñón ya lo vaya a sacar, ¿no? Entonces, lo primero que aparece cuando tenemos exceso de agua es el edema, ¿no? Edema. O sea, las piernas, la cara, los párpados se hinchan, ¿no? Se hinchan. Significa que la persona está reteniendo. Ya no está haciendo esa función de que el 80% lo elimina en las primeras 4 horas nomás cuando uno toma. Se está reteniendo mayor cantidad de líquido. Entonces, de igual manera, cuando, por ejemplo, hay una diarrea, ¿no? La persona tiene una diarrea, está perdiendo líquido, ¿no? Pierde. Entonces, ¿qué le conviene al riñón? ¿Eliminar algo o no? ¿De qué dicen? Si tenemos una diarrea, ¿el riñón qué hará? ¿Ahorrará algo o eliminará algo? Ahorra algo. ¿Por qué? Porque si ya estamos perdiendo por una diarrea y el riñón encima saca más agua, entonces nos deshidratamos peor. ¿Qué hace el riñón? Es justamente defendernos tanto del exceso como de la pérdida. Si hay exceso, elimina. Y si hay pérdida, trata de no sacar lo máximo. Eso es lo que hace el riñón. Entonces, el riñón es inteligente, ¿no? Tiene sus formas de actuar. Yo tomo mucho, elimina líquido. Pierdo por una diarrea, por un ejercicio, ¿no? Intenso, calor, ¿no? Entonces el riñón ahorra, no saca orina, orina poquitito, lo mínimo necesario solo para sacar las toxinas, nada más. Entonces, cuando el riñón falla, esta función del balance de agua también falla, ¿no? También falla. Entonces, son funciones muy importantes las dos. Toxinas y balance de agua, ¿sí? La otra es el control de la presión arterial. Entonces, nosotros ya sabemos que la presión arterial no está regulada por el corazón. El corazón no tiene que ver nada con la producción de la presión alta. No. ¿Quién hace la presión alta? Los riñones. Los riñones. Entonces, el 95% de las personas hipertensas, la causa de esa hipertensión es que los riñones retienen mucho sodio, mucha sal, ¿no? Y cuando se retiene sal, paralelamente también se retiene líquido. Y eso inunda nuestro sistema y hace que, ¿no? Revienten nuestras arterias y nuestras venas, tengan mucha presión ahí y aumenta la presión arterial. Entonces no es el corazón. El corazón más bien ya viene a ser una consecuencia de la presión alta, ¿no? La presión alta, imagínense ustedes que ustedes van a tratar de soplar por una manguera, ¿no? Y la manguera es ancha, entonces no se me corazón. Pero si la manguera es bien delgadita y ustedes tienen que soplar todo, van a tener que hacer mucha fuerza, ¿no? Porque es delgadito, no va a poder pasar, ¿no? Entonces, igual el corazón, cuando las arterias, los vasitos están bien cerrados,
sufre para empujar la sangre. Entonces se esfuerza, ¿viste? Va a parecer como nuestro físico-culturista que tiene ahí el músculo bien hipertrofiado, el corazón se hipertrofia, se hace grande. Esa es la primera etapa. Todavía puede, ¿por qué? Porque se ha hecho musculoso. Pero si sigue así, ese músculo se va a malograr. Va a ser grande, pero no va a funcionar bien. Y aparece la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca. Pero eso ya es como consecuencia de la presión alta. ¿Dónde se produce la presión alta? En los riñones. ¿Cuándo se produce la presión alta? Cuando los riñones retienen mucho sodio, ¿no? Entonces, los riñones normalmente nos cuidan de eso. Los riñones, uno consume, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto de sal debemos nosotros consumir? 6 gramos de sal, ¿no? Al día. Esa es la recomendación de todas las organizaciones que tienen que ver con salud. No comer más de 6 gramos de sal al día. Entonces, como siempre les cuento yo, ¿y cómo hacemos para comer 6 gramos de sal al día? ¿Tengo que comprar una balanza, algo? No. La recomendación para todos, hipertensos o no hipertensos, la recomendación es que todo el mundo coma 6 gramos de sal. ¿Y cómo se hace? Simplemente no añadiendo nada de sal a la dieta. No añadiendo sal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar desabrido, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos en su constitución ya traen sodio, ya traen sal. Y si sumáramos toda la sal de nuestros alimentos del día, es que no le echamos nada, ya suman 6 gramos de sal. Pero estamos acostumbrados, nosotros, nuestro paladar y nuestro cerebro siempre ya se acostumbró a que si no tiene la salsita así, que uno le echa así, ¿no? Ya no está rico, ya no comemos. Entonces, imagínense una persona con enfermedad renal que ustedes cuidan, que es una persona viejita, que es una persona chocha, y ustedes le dan la comida y dicen, así tienes que comer. ¿Va a comer? Va a comer y se va a desnutrir. Entonces tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Ante una recomendación bien fuerte, frente a que no coma, bueno, me conviene echarle un poquitito más de repente, pero que coma, ¿no? Entonces, podemos hacer alguna concesión, pero en realidad si uno quiere ser, digamos, papista, o sea, desde el punto de vista normativo, hacer lo que debe ser, no hay que echar sal. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros nos comemos ustedes saben, por ejemplo, cuántos gramos de sal tiene un lomo saltado. Ese de carretilla, creo que sirven como para cargador de bultos, tiene 22 gramos de sal. 22 gramos de sal, un solo plato de lomo saltado. ¿Qué hacen los riñones? Eliminan la sal en exceso cuando están bien. Ahora imagínense los riñones que no funcionan y comerse una carga de un lomo saltado de ese de 22 gramos de sal cuando los riñones no funcionan. La sal se queda con nosotros, retiene agua y la presión sube pues hasta 12, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de presión alta? Se rompe un vasito, derrame cerebral, ¿no? Como le he dicho, y a largo plazo aparece la retina, el paciente se hace ciego, derrame cerebral, al final termina, si no muerto, termina con una parálisis, ¿no? Caminando, ya ustedes han visto, o a veces postrado en un asiento o en una cama. Entonces, son consecuencias muy funestas cuando el riñón realmente no funciona. Ustedes están viendo cuál es la importancia de los riñones. Fíjense. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen nuestros riñones y qué funciones grandes cumplen en nuestro cuerpo los riñones. No los cuidamos, no los cuidamos. Entonces, uno de los mensajes importantes que tienen que llevar ustedes es que los riñones son órganos vitales, vitales, y hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. ¿Sí? Bueno, otra de las funciones de los riñones es equilibrio de minerales, ¿no? Aquí los riñones tienen funciones muy importantes porque cuida
Ya hemos hablado un poquito del sodio, etcétera. Pero aquí, básicamente, también cuida dos elementos muy importantes, que son el calcio y el fósforo, ¿no? El calcio y el fósforo. Y cuando el calcio está bien y el fósforo está bien, nuestros huesos están bien, ¿no? Esto se llama salud ósea. Salud ósea, el hueso está fuerte. Uno se cae y no se fractura nada. Pero una persona que tiene los huesos débiles, como una galletita, se cae al piso y cae, ¿no? Se fractura. Ustedes saben que, fíjense, si 100 personas, mujeres, se fracturan la cadera, solo el 50% de esas mujeres que se fracturaron la cadera terminan vivas al transcurso de un año. Entonces, ¿cuán importante es una fractura de cadera? Que no ocurra, ¿no? De 100 mujeres que se fracturan la cadera, solo la mitad están vivas al final de ese año. Entonces, es muy importante que no se fracture. Para que no se fracture, primero que no se caiga, ¿no? Pero si se cae, los huesos tienen que estar bien. Y esa función, a pesar de que uno dice, no tiene nada que ver, los riñones lo cumplen. ¿Por qué? Porque los riñones cuidan el equilibrio de calcio y de fósforo, que son los constituyentes que le dan la fortaleza al hueso. Entonces, ¿qué pasa cuando los riñones no cumplen esta función? Equilibrio de los minerales del cuerpo. Entonces aparece una consecuencia que se llama osteodistrofia renal o enfermedad mineral ósea, el nombre que sea, pero que significa que nuestros huesos ya no tienen la misma fortaleza, ya son huesos débiles, son muy frágiles, parecen un vidrio. Los huesos deben tener, digamos, cierta consistencia, que se caigan, pero que no se quiebren, ¿no? Que se vuelven como cristal, como galletas, se quiebran fácilmente. Si ustedes se dieran un paseo por nuestras salas de nuestros pacientes, van a encontrar cerca del 10 al 15% de nuestros pacientes fracturados. Fracturados. Entonces, se fracturan la cadera, se fracturan la columna, ¿no? Los brazos, porque están en caídas, las piernas. Tenemos muchos pacientes fracturados. Y cuando una persona ya está fracturada, pues ya no es lo mismo, ¿no? La calidad de vida de la persona disminuye totalmente, ya no come solo, ya no se moviliza con facilidad, quiere ir al baño, tiene que ir acompañado, hay que darle de comer a veces, entonces ya no es lo mismo, no es la misma calidad de vida. Entonces, esa función también es biológica. Imagínense entonces cuán importantes son los riñones, ¿no? Otro, los ácidos del cuerpo. Entonces, los riñones también tienen que ver con el equilibrio de los ácidos del cuerpo. Nuestro cuerpo, como les dije, es un sistema que tiene un montón de procesos en nuestro cuerpo, ¿no? Son reacciones químicas, no se acuerdan del colegio que enseñaban química, y hacen reacciones químicas, ¿no? Y en esas reacciones químicas de nuestro cuerpo se generan ácidos. Ácidos. Ustedes han visto, por ejemplo, el ceviche. Es el efecto del ácido sobre la proteína del pescado, ¿no? ¿Qué hace el pescado cuando le echamos el limón? Se cocina, ¿no? Se vuelve blanco, ¿no? Las proteínas se malogran, se llama ahí, se desnaturalizan, se llama el nombre, producto del ácido. Igual el huevo, ustedes ponen un huevo y le ponen limón o un ácido, ¿qué hace? Se vuelve como si estuviera frito, ¿no? Blanco, ¿no? Y así pasa con nuestras proteínas. Si nuestros riñones no eliminan los ácidos, que también se van por la orina, entonces nuestro cuerpo se vuelve ácido. Hay un término que no sé si lo han estudiado alguna vez, que se llama pH. El pH, que a veces le decimos a papel higiénico, no, significa la cantidad de ácidos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? pH. Y que tiene un numerito, y nuestros riñones exactamente lo regulan al 7.4. Ahí lo regulan nuestros riñones.
y nos pasamos de ácido, el pH va bajando, 7.3, 7.2, 7.1, 7, la persona se muere. Y si hay poco ácido, el pH sube, ¿no? 7.5, 7.6, así, ¿no? Pero nuestros riñones hacen que esté en 7.4. Ese 7.4 es cuando todas nuestras proteínas funcionan muy bien, en ese nivel de 7 puntos. ¿Qué pasa? Hay pacientes con insuficiencia renal severa que su pH está en 7.2, 7.1. ¿Funcionarán bien sus proteínas? Estarán a punto de desnaturalizarse, igual lo que sucede con la clara de huevo, cuando le echamos ácido o las proteínas del pescado, se van a desnaturalizar, ya no funcionan igual. Menos de 7.1 ya la persona está en riesgo de muerte, ¿no? Menos de 7 la persona, no hay persona viva con menos. ¿Por qué? Porque ya no funcionan ninguno de sus procesos. Acuérdense que la mayoría de nuestros procesos funcionan con las proteínas, Entonces, ante semejante acidez, ya dejan de funcionar. Por ejemplo, ustedes saben quiénes hacen la contracción del corazón, las proteínas del corazón, ¿no? Tienen su nombrecito, actina y miocina, que son proteínas. ¿Funcionarán cuando estamos acidóticos? Ya no funcionan. Entonces, imagínense, ya no se contrae el corazón, entonces no, se muere. Entonces, los ácidos, el hecho de eliminar ácidos es vital también para la persona que funcione el riñón. Ahora nos imaginamos un paciente con enfermedad renal crónica que sus riñones no eliminan los ácidos del cuerpo. Entonces, ¿qué tan importante para eso es la diálisis? Claro, porque en la diálisis nosotros le sacamos los ácidos y le ponemos lo contrario al ácido, que se llama base. La base que hace que no hayan ácidos se llama bicarbonato, y eso nosotros le ponemos en la diálisis, ¿no? Entonces, cuando los pacientes, por ejemplo, miren, tan bonito que de acá se puede derivar tantas cosas. Cuando el paciente dice, no quiero realizar hoy día, no quiero vivir, no sé, no. ¿Estará bien? No estará bien, pues no está. O a veces muchos pacientes a mitad de la diálisis, quiero salir temprano. ¿Por qué? Porque tengo cita. Y tienes cita, ¿no? Pero pues dicen, Teresa. Se cansa. Nosotros sabemos que, claro, es 4 horas, ¿no? Es cansado, sí, pues, pero es importante que cumplan el tratamiento. Y nosotros hacemos exámenes para saber cuántas toxinas le estamos sacando en cada diálisis. Y de acuerdo a eso, nosotros le decimos, usted necesita este tiempo de diálisis. 4 horas, 3 horas y media. Y si él se reduce, ya no es lo mismo. Ya la cantidad de toxinas no sale. Entonces, ¿no? Ya va a tener consecuencias negativas. Otra de las funciones, fíjense la importancia de los riñones, es el mantenimiento de la hemoglobina, ¿no? De la hemoglobina. Los riñones elaboran una sustancia que se llama eritropoyetina, ¿no? Eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina sale de los riñones y se va al hueso. Ustedes han visto el hueso, en la parte central del hueso, a veces lo hemos comido, ¿no? ¿Cómo le decimos a esa parte? El tuétano, ¿no? El tuétano. Eso se llama médula ósea. La médula ósea. Ahí se elabora la hemoglobina, en el hueso. Entonces, ¿pero quién le dice el hueso elabora hemoglobina? Los riñones. Entonces, miren la importancia de nuevo de los riñones, ¿no? Eritropoyetina. Entonces, cuando los riñones no funcionan, ya no elaboran eritropoyetina, ¿no? Ya no elaboran. Y hay que ponerles esa misma hormona. Felizmente se ha logrado producir en una ampollita que ustedes han visto que le ponen la vainilla, a veces en el hombro, se llama eritropoyetina, ¿no? Entonces, felizmente la tenemos ya aparte. Entonces, ya uno le puede poner, ¿no? Le puede poner. Y eso también hace el torneo. Por eso cuando una persona hace enfermedad renal crónica y cuando viene al hospital lo encontramos anémico, porque es una de las causas de anemia, es la enfermedad renal. O sea, no toda anemia se debe a que perdió hierro. No. No toda anemia se debe a parásitos.
¿no? Entonces, a veces estás anémico o paraste. No, también se puede ver que sus riñones no están funcionando bien, ¿no? Entonces, esa es otra de la importancia que tienen nuestros riñones. Y bueno, de esto ya habíamos hablado un poquito, pero aprovecharemos esta parte de salud de los huesos para hablar que otra de las sustancias que ayuda a elaborar nuestros riñones, que ayuda, no lo hace completamente, pero sí ayuda, es la vitamina D. La vitamina D, ¿no? La vitamina D sirve, la vitamina D sirve para varias cosas, pero una de ellas es para la salud de los huesos, ¿no? Entonces, la vitamina D, nosotros tenemos precursores, nos vamos al sol, y con el sol se activa, ¿no? La vitamina D, y por una serie de procesos, y el último proceso para ya tener vitamina D activa pasa por el riñón. Y es como cuando pasa por una fábrica y al final le ponen la tapita y ya sale igualito, ¿no? Entonces, la vitamina D está formando, se pasa por el riñón y le dice, ya, con esto ya está listo. Sale, ya. Esa vitamina D tiene muchas funciones, pero una de ellas es la salud de los huesos, ¿no? Entonces, de nuevo ahí. Hay una partecita que quisiera volver aquí a las toxinas. Hay una toxina, las toxinas, para que ustedes sepan, seguramente en algún momento van a hablar, las toxinas pueden ser bien pequeñitas. Hay algunas toxinas que son medianas y hay otras que son gigantes, ¿no? Las gigantes. Entonces, hay una toxina que es gigante y como tal, cuando la sangre pasa por la hemodiálisis, por el filtro, los filtros tienen unos huequitos que se llaman poros, que son chiquitos, igual que la silla, ¿no? Entonces, ¿qué toxinas pasarán o serán eliminadas por el filtro? Las grandes, las medianas y las chiquitas. Si el poro es chiquito, solo las chiquitas. Y las toxinas medianas y las toxinas grandes se quedan todavía en la sangre del paciente. Esas toxinas medianas y grandes siguen haciendo daño porque se van acumulando. Por eso la diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal no son el tratamiento mejor. ¿Cuál es el tratamiento mejor? El trasplante de riñón, ¿no? Se dice que la hemodiálisis solo cumple el 40 a 50% de todas las funciones que hace el riñón. Lamentablemente es un tratamiento incompleto todavía, ¿no? 40 a 50% solo suple la hemodiálisis de lo que hacía. Entonces no, todavía no es un tratamiento. Pero iba lo siguiente, una de esas toxinas grandes que se quedan con nosotros se llama, el nombre solo es para, se llama proopiomelanocortina. Esa proteína, esa proteína no sale en la diálisis, se queda con nosotros y luego se deposita debajo de la piel. ¿Ya? Y lo hacía por un motivo que les voy a decir. Se deposita debajo de la piel y como se llama proopio melano, melano es de los melanocitos, unas células que tienen que ver con la pigmentación de la piel. Entonces, por eso es que nuestros pacientes en diálisis se pintan puros, ¿no? Y yo iba más bien al hecho de que muchos de ellos creen que es el hierro el que los pinta de negro, ¿no? Porque ustedes han visto, hacen una relación de color entre el hierro que les pasa, ¿no? Es también negro, y ellos se van pintando de negro, dicen el hierro esto, ¿no? Entonces, lo que quiero que lleven ustedes es que eso no es por el hierro, sino son por estas toxinas que lamentablemente son toxinas gigantes que no salen por ahí. Y que eso se acumula en el cuerpo y los va pintando de negro, ¿sí? Entonces, cuando ellos les digan, no, yo no me pongo hierro, pues tendrán que decir que sí se pongan el hierro, que esa no es la causa de que se pinten cada vez de oscuros. ¿Funciona?
Están saboteando. Allá. O me pasé demasiado. No, el siguiente. Sí, Está bien, algo creo, así. ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, yo creo que tengo dos más nomás. Ya. Ya para terminar, entonces, resumiendo, la enfermedad renal crónica es la pérdida lenta, progresiva de todas las funciones del riñón, de todas sus funciones, ¿no? Y ya hemos visto las funciones del riñón. Entonces, todo eso se va perdiendo en el transcurso de los meses o años. Esto no es una enfermedad de día, no es como la insuficiencia renal aguda, diferente. Esto es crónico. Pérdida progresiva, lenta, y falta una palabra ahí que se llama irreversible. Irreversible. Ya no regresa más, ¿no? Es como cuando ustedes tienen un niñito y perdió los brazos y usted la diálisis como si le dieran de comer. Por darte de comer, le crecerán los bracitos de nuevo, ya no. Por hacerle diálisis, mejorará su funcionamiento del riñón, ya no. En la enfermedad renal crónica, ya no regresa, ¿no? Ahora, las causas son muy variadas y ahí también ustedes tienen que llevar algunos conceptos para advertir a las personas. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? Las dos principales son la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? La diabetes y la hipertensión. Entonces, cuando ya ustedes vean un diabético, ya como la experiencia y el conocimiento que tienen, al hospital, a que se vaya a hacer sus exámenes de su riñón, que le tomen la presión a las personas, ¿no? Para descubrir. Ven una persona gordita, la barriga, así como yo, un poco, ¿no? Entonces, hacerse su chequeo para saber si es diabético. Una vez al año, tienen que tomarse la presión arterial, por lo menos, el que no es hipertenso, para descubrirlo con anticipación y darle tratamiento. El diabético también, si el diabético se le descubre hoy día, ¿no? Cuando no hay afectación del riñón, entonces nosotros podemos darle tratamiento para que no ocurra ese daño del riñón. Entonces, cuando diagnosticamos un diabético, ahí mismo hay que hacerle pruebas de riñón. Y no tiene afectación excelente, podemos hacer que no tenga más. Pero si ya tiene, también podemos pararlo en algún momento. Pero si ya llega con una enfermedad renal crónica terminal, ya no se puede. Entonces, ya no. Entonces, ustedes están expuestos a muchos diabéticos. Vamos a suponer, ustedes cuiden un viejito diabético. La diabetes tiene agregación familiar. Hasta cierto punto se considera que en algunos casos es hereditario. Pero agregación familiar tiene. O sea, en la familia van a encontrar tíos, sobrinos, mamá, algunos. Todos, apenas ustedes, ¿no? Cuidan a alguien así, buscar en la familia, pues todos los diabéticos que hay en la familia, al hospital, a que se les hagan sus pruebas, ¿sí? Y así evitamos que progresen, que hagan esta entidad tan... Entonces, si se detecta en fases tempranas, se puede detener su progresión, ¿no? Muy bien. Bueno, esto ya creo que lo van a mirar, son las formas de terapia de reemplazo renal. Ya hemos dicho que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son incompletas, solo cumplen el 40 o 50% de las funciones del riñón. El trasplante renal es el tratamiento mejor que existe en la persona, ¿no? No significa que uno se trasplanta y se olvida de todo, no, no. Tiene que tomar su pastilla, tiene que cuidar su riñón, pero desde el punto de vista de la calidad de vida, ya no va a estar pegado a una máquina, va a poder hacer su vida, ¿no? Va a trabajar, todo lo que a veces no se puede hacer en la diálisis, ¿no? Muy bien, yo creo que hasta ahí, porque los siguientes módulos van a ir tocando cada uno de los temas. Entonces, si hubiera alguna pregunta en relación a la anatomía o a las funciones del riñón, podemos contestar. Doctor, una preguntita. Mira,
Mi esposa no es hipertensa, no es diabética, pero sufre de esta enfermedad, ya del grado 5. No sé por qué, a qué se debe esa enfermedad que tuvo ella. Sí, pues, hay otras causas aparte de la diabetes y la hipertensión. Nosotros, por ejemplo, aquí, de 100 pacientes que se realizan, más o menos unos 23, 24 son diabéticos, otros tantos son hipertensos, y aproximadamente un 20% nunca se sabe qué enfermedad tuvieron, ¿no? Porque a veces debutan tarde y yo ya no supe qué tuvieron. O a veces hay entidades que no se notan. Por ejemplo, de chiquillos, nosotros a veces nos hinchamos una vez, pasó, y queda uno con lo que se llama una proteinuria. O sea, en la orina no va perdiendo proteínas y eso va dañando los riñones. Es una proteinuria escasa que no hace que la persona se hinche nada, pero nunca vamos al hospital porque también nunca nos damos cuenta, ¿no? Y son proteinurias de bajo grado. No nos damos cuenta, en la orina uno no se da cuenta, no son orinas espumosas, uno no se hincha, pero poquito a poquito va progresando la enfermedad. Y a veces ya no sabemos qué fue, difícil, pero nosotros tenemos hasta un 20% de pacientes que nunca sabemos a qué se debió. Entonces, no podemos a veces saber, es así. Otros sistemas de salud, por ejemplo, en el mundo, ¿qué es lo que hacen? Todos los niños, así como nos piden su carnet de vacunas, lo que sea, a ellos les piden un examen de orina, todititos, para ver si están perdiendo proteínas. Entonces, ellos tienen un cribado muchísimo mayor para que no se les escape algo, ¿no? Digamos, así es, si no presentan ese estudio, de ese análisis de orina y de todos los otros que ellos necesitan, no se matriculan en el colegio. Entonces tienen un filtro ahí muy bueno, ¿no? El sistema de salud. Quizás nosotros deberíamos avanzar un poquito más también en ese tipo de cribados para agarrar tempranamente a las personas, ¿no? Y no terminemos así y después no sepamos qué pasó. Aparte, Sí. cuando en algunos hoteles te mandan a hacer análisis de orina, solamente te hacen lo contigo que te dice, pero no te dan más detalle de nada. O sea, no es nada espíritu de decir, Sí, pues. después bajaré el otro. Sí, claro. Lo necesario siempre es que siempre nos estemos haciendo pruebas, sobre todo si tenemos algún factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estos que hemos hablado, ¿no? Diabetes, hipertensión, familiares cercanos que tengan diabetes o hipertensión, estar gorditos, o pasar de los 50 años, 55 años, son factores de riesgo, hay que hacerse estudios, pero no cualquier examen de orina. Hay que hacerse proteínas en orina, ¿no? Para ver si uno está perdiendo. Eso es lo que se debe hacer. Examen de 24 horas. Claro, el mejor examen de proteínas, uno puede hacer proteínas en la orina mediante varios exámenes. Por ejemplo, podemos hacer con una estilita reactiva, ¿no? Y sale ahí en cruces, ¿no? Como una cruz, nada, y sale a veces de colores, ¿no? Se pinta verde intenso, quiere decir que está perdiendo muchas proteínas, la química. También lo podemos hacer en el laboratorio, ¿no? Examen de proteínas. Pero también podemos hacer el mejor examen, lo que se llama el gold estándar, o sea, la prueba de oro, la prueba que es de referencia, sí, pues es la proteinuria en orina de 24 horas. Uno puede hacerse eso mejor. Pero las tiras reactivas así random se puede utilizar para mirar. Pero ya sale positivo cuando ya es un poquito alto. En cambio, la de 24 horas puede agarrar, digamos, proteinurias muy chiquititas, con mucha anticipación. Sería lo mejor, la mejor prueba. Doctor, y en la diabetes, por ejemplo, cuando no hay en la familia, nadie, y de repente un familiar llega con esa enfermedad, o sea, resulta con esa enfermedad, Sí, y no hay... por eso le decía que hay un porcentaje de diabetes Igual, que hay agregación familiar, todo. Pero a veces uno lleva el gen solito, ¿no? El gen, luego se reúne. Miren, hay enfermedades así. Desde el punto de vista genético, uno necesita
un gen del mamá, de papá y otro de la mamá, ¿no? Se juntan los dos y de los dos sale qué va a ser la persona. Por ejemplo, el color del cabello viene del papá y de la mamá, y de los dos, alguno de esos predomina y sale nuestro color, digamos así, ¿no? Igual, pero si usted lleva, por ejemplo, del papá y de la mamá, vamos a suponer que su mamá es pelirroja y su papá cabello negro. Se junta el de cada uno y usted salió de cabello negro. Quiere decir que el de rojo no ha predominado, pero usted lo lleva, pero no ha predominado. Es recesivo. Entonces, uno puede llevar la diabetes recesiva. Se junta con otro recesivo y sus hijos pueden juntarse los dos y salir. Usted no se dio cuenta, ¿no? Entonces, sí puede aparecer en la familia. Diabéticos, obviamente, puede aparecer. No hay y no mirar. antecedentes y de repente resulta. Sí, pues. Pero también hay un grupo de diabetes que no son hereditarias, que aparecen desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? Uno es gordito, no hace ejercicio, es hipertenso, mucha grasa abdominal, etc. Y aparece la diabetes también. Doctor, discúlpeme, y lo normal, cada persona, ¿cuánto de líquido puede tomar? Lo normal. Bueno, los pacientes normales o en diálisis. En diálisis. En diálisis. Miren, en diálisis yo siempre les recomiendo que se manejen con la sed. Con la sed. La persona tiene sed, toma agua. No tiene sed, no tiene por qué tomar agua. Porque lo que nos dice nuestro cuerpo que nos falta el agua es la sed. Salvo que tenga una enfermedad mental, pues ya no va a discernir eso. Pero si no, la sed nos dice que nos falta agua. Ahora, si tenemos sed, entonces sí tiene que tomar agua porque ya hace falta. Entonces, medio vasito. Medio vasito y esperamos 5 o 10 minutos. Porque la sed, ustedes han visto cuando antes jugábamos un partido de fútbol y tomábamos el líquido y a veces tomamos un montón. ¿Por qué? Porque no paramos, ¿no? Pero si paráramos y esperáramos unos 5 a 10 minutos, ya la sed termina porque ya se absorbió el agua. Mientras está en el estómago, todavía nuestro organismo dice, todavía no has tomado agua. Pero una vez que ya se absorbe, ya, eso demora pues, un poquito. Entonces, tomar medio vasito y esperar unos 5 a 10 minutos. Si con ello es suficiente, ahí acabó. Si no, le dará otro medio vasito. Pero con la sed, con la sed. Eso es. No tiene sed, no debería tomar. Y la persona que está notando. La persona sana sí se recomienda tomar una cantidad de líquido con la cual más o menos orine unos 2 litros a 2 litros y medio. Eso es más o menos. Sí, no más de eso tampoco. No más de eso. Una persona que se dializa, entonces en sus exámenes de orina siempre va a salir proteína. No, hay enfermedades que sí son por eliminación de proteínas y hay otras enfermedades del riñón que no tienen nada que ver con la eliminación de proteínas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad del riñón debido a obstrucción de la próstata, eso significa que se obstruyen. Los riñones tratan de empujar la orina y no se puede, se malogra, ¿no? Pero ahí no hay pérdida de proteína. O por ejemplo, los riñones que son por quistes, ¿no? Hay riñones que son poliquísticos. El riñón ya no es, digamos, es como una fruta que usted la parte y tiene una corteza que se come y adentro está la pepa, ¿no? En la corteza se va cambiando la corteza por quistes, o sea, por pelotas de agua. Entonces ya no funcionan esos riñones. Y eso tampoco hace que se pierda proteína. Pero la mayoría de nuestras enfermedades sí hace que se pierda proteína. Por eso es la recomendación que se toma proteína, ¿no? Porque la mayoría sí es así. Sí.
diversamente. Entonces, es para 12 horas uno y el otro es otro cuidado. Uno de los dos le recomiendo darle avanzar pero Ahí está, ahí está. A veces están Claro. Sí, nosotros en nuestro organismo, las proteínas no funcionan, pero cuando nosotros pasan a nuestro organismo, en el estómago o el intestino, a ver, la desnaturalización, ¿qué significa? Mira, las proteínas tienen una forma, por ejemplo, de una hélice, y cuando se desnaturalizan ya no son esa hélice, ya se forma otra cosa, ¿no? Un nudo, digamos así. Pero las unidades, los ladrillos que forman esa proteína están intactas. Entonces, al pasar a nuestro organismo, nuestras enzimas que hacen, cortan y dejan a los ladrillitos que se llaman aminoácidos lípidos y eso lo absorbemos en el examen. Y en relación a la hipertensión, eso ya lo van a ver en un capítulo con el doctor Pérez, donde van a tener que preguntar todos los temas de hipertensión intradiálisis, postdiálisis. Lo van a ver. Con respecto, cuando están en plena diálisis, se va a la presión, sí. Y claro, también puede ocurrir. ¿Qué ocurre? O sea, al paciente que yo pido, se le baja la presión. Entonces, los médicos que están ahí le han sugerido de que elimine las pastillas, porque ella toma 4 pastillas para presión. Que deje de tomar la pastilla para una pastilla, es la metidosa, que debe tomarlas cada vez que se dialice. Claro, hay varias estrategias para manejar la... No debe perjudicar. No. Son estrategias para que el paciente esté. Buenos días. Tengo tiempo todavía. Hemos llegado a estos tratamientos por un síndrome de Alport cuando tenía 11 años, actualmente tiene 43 años. Y está esperando su tercer trasplante renal. Él ha pasado por hemodiálisis, diálisis peritoneal, pero se le ha complicado mucho su trasplante renal, doctor. Uno le ha durado 4 años y el segundo 2 años. Y en este tercero que está ya como 3 años intentando entrar a la lista de espera, se le está complicando todo. O sea, no siempre también el trasplante renal creo que funciona, no sé, doctor, por qué se deberá. Pues claro, me quedo viendo todos. El trasplante renal, y bueno, el tiempo de duración y la calidad del trasplante depende de muchos factores. Depende primero de la compatibilidad que tenga. Nosotros hacemos 6 mediciones de compatibilidad y a veces son compatibles 4, a veces 5, a veces los 6 cuando son, por ejemplo, hermanos gemelos. Entonces, eso es uno. 2, si por ejemplo el riñón se le extirpa al donante cadavérico frente a un vivo, entonces lo más va a durar el donante vivo que el de cadavérico. Y si fuera de cadavérico, ¿cuánto tiempo ha durado desde que lo sacaron hasta que se lo colocaron? Llamamos tiempos de esquema. Dependiendo de cómo manejaron ese tiempo, quién fue la persona donante cadavérica, si se le puso los medicamentos para que el riñón estuviera bien, el grado de compatibilidad, ya sale para cada uno cuánto tiempo, y si lo cuidó bien también, o sea, sí, pues es bien variable, pero tenemos nosotros promedios. El tiempo promedio de un trasplante bien llevado cadavérico es 7 a 10 años. Y el de un donante vivo relacionado
debe haber 15 a 20 años, ¿no? Más o menos de esas cantidades, pero estas son aproximadamente. Depende de varios factores. Allá, los donantes se recomienda que sean hasta así bien definidos hasta los 60 años, los 55 a 60 años. 55, 60. Sí, del 55 hasta 65 se llaman donantes marginales. Esos riñones que han estado bien cuidaditos, ¿no? No han tenido nada de deficiencias, sí pueden utilizarse como donantes, pero se llaman donantes marginales, ya no van a vivir lo mismo en una persona trasplantada.